bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde tratamos siempre temas de interés social. Gracias por estar con nosotros una vez más. Siempre estamos trayéndole temas de interés y creo que este no va a ser alguna excepción, así que esté muy pendiente con lo que vamos a traer en esta ocasión. Como de costumbre, doctor Aquiles Fuenmayor con nosotros, bienvenido. Saludos Irving, saludos a toda nuestra querida audiencia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo se encuentra? Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros y ustedes nos encontramos aquí en Perspectiva, donde podemos analizar esos asuntos que nos ayuden a la formación y a la educación. Porque un pueblo educado es un pueblo que puede estar formado y preparado para no ser manipulado. También quiero invitarles a que recuerden la importancia que tiene para nosotros que usted comparta con nuestras redes, a través de los diferentes medios, la opinión que tiene de este programa. Hoy tenemos un invitado, el doctor Michael Soler, quien es especialista en control de peso, porque el tema con el que vamos a estar trabajando hoy, de seguro, de alguna forma a usted le interesa. Vamos a hablar de la epidemia de la obesidad. Tenemos datos que realmente son asombrosos. Estamos hablando que a nivel mundial se supone que en este momento más de 2.6 millones de personas sufren de este mal. Se habla de una epidemia cuando esto traspasa las fronteras de una localidad y no distingue entre fronteras geográficas, ni fronteras económicas, ni fronteras sociales, ni raciales. Es un problema que abarca a la humanidad. Estamos hablando que se supone que para el año 2025 vamos a tener una cifra asombrosa. Entre el 18 y el 21% de las personas serán obesas. No tengo que decirle más. Vamos a darle ya entrada al doctor Michael Soler, a quien le damos la bienvenida. Doctor, un placer tenerle con nosotros hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes que nos están sintonizando. Doctor, hablamos de obesidad. Creo que tenemos que comenzar por definir el término. Claro, el término obesidad comprende unas medidas que llevamos a cabo en muchos pacientes en donde se calcula el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medida que llevamos a cabo para determinar el grado de sobrepeso y obesidad que padece un paciente. 25% al 30% es un paciente que está en sobrepeso. Del 30% al 35% es un paciente que está obeso. Y del 35% en adelante es un paciente que sufre de obesidad mórbida, que son ya pacientes que tienen 400 libras en adelante y tienen un problema adicional de otras enfermedades que son de tipo crónico. Detengámonos ahí un momento. A eso es lo que llaman el IMS. Correcto. O el IMC. IMC. El IMC. Ok. Cuando hablamos de esa masa corporal, yo tengo entendido, hablando hacia Latinoamérica, pero también hacia este lado del mundo, acá en Puerto Rico y en Estados Unidos, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una forma distinta de medición. Claro. Así que para Latinoamérica hablamos de kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Cómo sería entonces en términos, sería libra sobre? La fórmula sigue siendo la misma internacionalmente, lo que varía es la escala de cómo lo vamos a pesar. En Latinoamérica siempre usamos los kilos, ciertamente, y en el caso de nosotros las libras, pero estamos hablando de un paciente de sobre 100 kilos. Okay. En adelante ya está en sobrepeso. Una persona quiere saber, sin ir al médico, que está en sobrepeso. Claro, el espejo generalmente lo dice, pero teniendo una sociedad donde nos plantea unos modelos, claro. La pregunta es, en este instante, si yo quiero saber si estoy en sobrepeso, ¿qué debo hacer? En los hombres vamos a hacer una medida rápida que es de acuerdo a la cintura. Cualquier hombre o varón que tenga una cintura mayor en términos de pulgadas, de 38 pulgadas en adelante, comienza en una escala de sobrepeso. Eso lo traducimos a centímetros, estamos hablando pues sobre 67 centímetros en adelante, un paciente varón está en sobrepeso, se considera en sobrepeso. En el caso de las mujeres, ciertamente lo que es la escala de peso ideal, cualquier paciente fémina que tiene un peso de 20% sobre su escala de peso ideal está ya en sobrepeso.
Entiéndase, vamos a hablar en términos de kilos, una paciente que debería pesar 100 kilos y está pesando 130 kilos de acuerdo a su estatura y edad actual, es una paciente que se considera ya que está en un sobrepeso franco en vías de padecer de obesidad. Muy bien. Es decir, entonces que dividimos en 3 fases: sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Claro, porque actualmente pues un paciente, entiéndase desde niños hasta adultos de la tercera edad, puede sufrir de sobrepeso y tener los efectos nocivos de lo que conlleva estar en sobrepeso, pero de ahí en adelante tenemos pacientes que están que son obesos, que es la mayoría de la población hoy día. Vamos a trasladarnos acá al área del Caribe, Puerto Rico, ¿verdad? Un paciente en Puerto Rico particularmente tenemos un problema de sobrepeso de 60% más. Ciertamente eso incluye pacientes con sobrepeso y obviamente obesos. No incluye necesariamente toda la población con obesidad mórbida. Ahora bien, en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica, la cifra de sobrepeso y obesidad, o todas las personas que cumplen con los criterios de sobrepeso y obesidad, está en un 32%, sin incluir obviamente el mundo entero, ¿verdad? De esa cifra, 20%, de 18 a 20%, son pacientes de la edad pediátrica. Que el problema que estamos empezando a encontrar es que venimos creando generaciones de pacientes en sobrepeso y obesidad que son los futuros adultos que van a estar sufriendo de esta condición que ya se considera una enfermedad según aprobada por la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Medicina. Ya no dejó de ser un síndrome, es una enfermedad. A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad particularmente es una epidemia que continúa, como bien mencionábamos al principio, en un problema de salud mundial. Un problema de salud pública porque hablamos de que en este momento se calcula que aproximadamente 1.500 millones de personas, estamos hablando de la China completa, ¿no? Estamos hablando de un poco menos de lo que es la India completa. Muchos millones de personas. Sí, estamos hablando de una gran porción de la sociedad. Si hablamos que en el mundo hay 7.000 millones de personas, 1.500 millones es un porcentaje altísimo. Claro. Entonces, el asunto es que este tema pareciera que en vez de haber disminuido, pareciera que está aumentando día con día, además de lo que usted dice, por una falta de cultura en cuanto a la real peligrosidad que existe en el sobrepeso. Porque veo esto, y perdóneme un momento, porque es importante ver cómo salió los otros días el Zika y se hizo un escándalo a nivel mundial y todavía ahí vamos a dedicarle tantos millones porque tenemos que enfrentar el Zika. ¿Y cuántas personas han muerto de Zika? ¿Cuántas personas han sido contaminadas por Zika o por el chikungunya o por el dengue? Pero cuando estamos hablando de la obesidad, estamos hablando de una cantidad enorme que no hay un área que pudiéramos decir, esta área es endémica. No, en todas partes está presente. Definitivamente, haciendo esa misma comparación, la reacción tan activa y vigorosa que se llevó a cabo en una epidemia como la del Zika, es la que quisiéramos ver a nivel mundial con la obesidad, porque llevamos un mensaje que la continuidad de poder adoptar esa cultura de prevención de la obesidad y cómo tratarla es en donde tenemos los mayores retos. Ahora bien, a nivel de Occidente es en donde mayor % de la población con obesidad y sobrepeso vemos. En los países de Oriente, entiéndase en la China, como mencionábamos, y en otros países de Europa occidental, etcétera, el problema de la obesidad es mucho menor que en América y en los Estados Unidos. Doctor, eso es cierto, pero leía los otros días que países como Japón, que es Asia profunda, ya la obesidad también es un problema. Definitivamente, es un problema porque también queremos señalar que el advenimiento de una cultura de comidas rápidas, de facilitar a las personas cómo se alimentan sin tener conciencia de qué es lo más saludable para nutrir nuestro cuerpo, pues ciertamente son factores importantísimos que
confligen particularmente con el problema de la obesidad y el sobrepeso. Quiero darte un dato bien importante. El 60% de todas las personas que padecen de sobrepeso y obesidad tienen enfermedades crónicas tales como la diabetes, la alta presión y enfermedad cardíaca, entre otras condiciones crónicas, y tienen una relación directa con el sobrepeso y la obesidad. Es un dato bien importante porque particularmente, tanto en el Caribe como en América Latina, 60% de todo el gasto que tenemos en costos médicos particularmente tienen que ver también con el sobrepeso y la obesidad. O sea que si nosotros comenzamos una cultura de poder tratar efectivamente la obesidad, vamos a adelantar en la medicina un largo trecho que no necesariamente depende de tratar una condición con medicamentos, sino prevenirla con una buena nutrición. O sea que estamos hablando de que esta es una epidemia que podríamos haber detenido hace tiempo, que podríamos haber enfrentado y que ni siquiera requiere de grandes cantidades de inversión química en medicamentos, ¿verdad?, para detenerla, o actividades de otra índole que no sea la formación y la cultura de las personas mismas. Porque se puede decir, y generalmente se dijo, que nuestra dieta, la dieta antigua que tenían las áreas del Caribe, Occidente, claro, en donde había muchos elementos de muchos carbohidratos y muchas grasas, pero hoy en día el problema se agrava cuando esa cultura de las comidas rápidas o llamadas comidas procesadas, ya hechas, como que ha aumentado la gravedad de esta situación. Sí, son comidas altas en grasas trans, altas en radicales libres, pero mayormente el contenido de grasa y el porciento nutricional son porcientos muy bajos, que todo lo que se consume se convierte en grasa corporal. El problema de estar en sobrepeso o obesidad es bien sencillo. Nadie aumenta de peso en músculo, todo el mundo aumenta de peso en grasa corporal. El aumento en grasa corporal trae unas consecuencias que son, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Todos los diabéticos tipo 2 a nivel mundial y a nivel de los Estados Unidos y Puerto Rico y Latinoamérica tiene que ver directamente con el sobrepeso. Por eso vemos pacientes que deciden apoderarse de su salud y cuando comienzan un plan de adelgazamiento comienzan a normalizarse los niveles de glucosa o azúcar en la sangre porque es el primer tratamiento. Ahora, doctor, ¿por qué unos acumulan más grasa que otros? Particularmente yo no tengo sino que ser un espectador humilde oyéndole a usted para yo aprender también, porque de hecho es evidente que tengo sobrepeso. Entonces, antes estaba quizás obeso, ahora estoy en sobrepeso, no sé si más o menos pudiera calcularme yo de esa manera, pero la pregunta es, ¿por qué acumulo yo grasa que otros no acumulan? Usted, por ejemplo, usted no acumula tanta grasa como yo, ¿por qué? Hay diferentes factores porque el problema de todas las personas que están en sobrepeso u obesidad, y tengo que establecer esa diferencia, no radica necesariamente en el patrón nutricional de la dieta. Hay miles de formas de hacer dieta y bajar de peso, pero el problema no es la dieta, el problema es un problema metabólico, donde el motor de nuestro cuerpo, que le llamamos el metabolismo, tiende a disminuir y prohíbe al cuerpo o previene al cuerpo de poder convertir y quemar, como decimos comúnmente, la grasa corporal. Ahora bien, el patrón de acumulación de grasa en diferentes partes del cuerpo tiende a estar directamente ligado a factores, número 1, genéticos, número 2, de cómo el cuerpo procesa los nutrientes y las grasas en particular, y también asociado a algún tipo de patrón nutricional recurrente que cada individuo lleva a cabo. Hay pacientes que acumulan grasa corporal en el área del abdomen, que es lo más común, y tiene relación directa con algún tipo de nutrición en particular. Hay pacientes que acumulan grasa corporal en el abdomen y en el área de las caderas, y hay pacientes que tienen un cuerpo fino, pero que el patrón de acumulación de grasa es en los brazos y en las piernas. Hay diferentes tipos de patrón de aumento de peso en grasa corporal que se reflejan a nivel corporal, pero tienen cada uno unas circunstancias y unas características en particular. Déjeme ver si puedo captar la visión que usted me plantea. Es decir, que hay varias razones por las cuales una persona va a sobrepasar su peso normal. Y si las definiéramos, entonces usted me está hablando que puede haber un factor genético,
un factor cultural alimentario o cultural culinario. Y también cultural en cuanto a la actividad o sedentarismo que una persona pueda tener. Definitivamente, esos son 3 principios principales. El cuarto principio que también queremos señalar, como bien los mencionaba, es el consumo calórico que llevamos a cabo. Si consumimos un exceso de calorías que nuestro cuerpo, como mencionaba, metabólicamente, el motor, el metabolismo no lo puede quemar o procesar, las calorías que no quemamos, dependiendo del tipo de nutrición que tengamos, las vamos a convertir en grasas corporales como fuente de almacenamiento de energía. O sea que nuestro cuerpo, inteligentemente preparado por el Creador, cuando nos diseñó, nos estableció de tal manera que nuestro cuerpo, cuando yo consumo unas calorías y esas calorías no las utilizo en mi actividad física, dice, por si acaso no como más luego o si no tengo más tarde comida con qué alimentarme, yo voy a acumular esto. Definitivo. O sea que cuando yo me como un caramelo que tiene más calorías que nutrición y sobrepasa mis niveles, ese caramelo se va a convertir en grasa acumulada en algún lugar. Definitivamente, eso es un azúcar, obviamente en muchos casos un azúcar procesada, no necesariamente nutricionalmente balanceada. El cuerpo no la puede metabolizar, la convierte en almidón y eventualmente en grasa corporal. Ese es el mecanismo más sencillo. Precisamente en el nuevo paradigma de la medicina moderna y la prevención, queremos particularmente trabajar con los azúcares o los carbohidratos procesados para poder prevenir ese patrón de obesidad. Permítame ponerle el dedo a la pausa, tenemos que ir, estamos en televisión, pero claro. Ya regresamos. Claro que sí, con información valiosa aquí con el doctor Michael Soler. Vamos a una pausa, regresamos inmediatamente en Perspectiva. Bueno, de regreso aquí en Perspectiva, estamos con el doctor Michael Soler, especialista en control del peso, y estamos hablando de lo que es la obesidad. Hablábamos que se ha convertido en una epidemia, o sea, que hablar de este tema no es, ¿verdad?, ningún secreto. Todos, ¿verdad?, estamos de alguna forma afectados indirecta o hasta directamente sobre este particular. Sí, directamente, por ejemplo, yo te miro a ti y tú estás afectado. Por eso. Estamos ahí. Ah, bueno, sí, estamos. Pero lo que pasa es que yo me había declarado, y como dicen aquí en Puerto Rico, me tiré al medio yo solo. Y me declaró a mí también. Y ahora te estoy tirando a ti que no has dicho nada. Te has quedado muy callado con el tema, pero te alude a ti directamente. Escuchando, aprendiendo. Sin duda alguna que no puede ser tomado livianamente un asunto como este. Porque está en juego la vida. Y si nosotros, la mayoría de nuestra audiencia es gente cristiana, y gente que cree que la Biblia es palabra de Dios, y la Biblia dice que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si nosotros debemos atender y cuidar este templo, deberíamos hacerlo de manera correcta. Para eso hay fórmula, ¿no? Y por eso que hemos traído al doctor Michael Soler, quien es especialista en el control de peso y que se ha convertido en una especialidad de moda, si se quiere. Una de las cosas que noto, doctor, es que hoy en día la gente anda detrás de las dietas. Se ha convertido el asunto del sobrepeso en un tema de economía mundial, un negocio multimillonario, porque entonces entran las cirugías bariátricas, por ejemplo, es reducir el estómago, poner candados. Me gusta decirle que es más fácil coserse la boca que coserse el estómago, ¿no? Le decía yo a alguien. Pero este asunto, entonces la gente que va cambiando, yo he oído gente que cambia de dieta en dieta, gente que anda con una obsesión y nos trae entonces otro problema colateral como la bulimia y otra, la anorexia, que todo ese afán que tenemos con este asunto. Claro. ¿Por cuál es el costo real que tenemos de no estarnos educando en cuanto a la alimentación? Bueno, como bien menciona, el cuerpo es nuestro templo y nuestro cuerpo es reflejo de cómo lo nutrimos. Por eso es bien importante comenzar un patrón de apoderamiento de nuestra salud. El primer paso para lograr salud tiene que ver directamente cómo nutrimos nuestro cuerpo. Después de 10 años en la práctica activa de tratar pacientes con diversas condiciones, hemos descubierto que adelgazando saludablemente, el paciente logra tener salud. Me explico.
Todas las condiciones crónicas en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica tienen un efecto directo con el sobrepeso y la obesidad. Ahora bien, cuando comenzamos a hacernos esta pregunta, ¿cuál es el órgano más importante de nuestro cuerpo? ¿Cuáles ustedes creen que es el órgano más importante del cuerpo en el nuevo paradigma de la medicina moderna? Hemos oído esta pregunta, yo la he oído de muchas formas, y he oído decir que el cerebro, otros dicen que el corazón, otros dicen que la piel. Son órganos vitales para vivir porque no podemos vivir sin ellos. Yo comentaba, y perdón que le interrumpa a mi hijo, el páncreas. Definitivamente es un órgano vital para vivir porque no podemos vivir sin él, pero no sigue siendo el más importante. Ahí me quedo con esa gran inquietud. ¿Cuál es entonces? Yo obviamente siempre la respuesta es la boca, es el principio de nuestro tracto gastrointestinal, donde nosotros alimentamos correctamente el corazón, el cerebro, el cuerpo, y si no lo hacemos de esa misma forma correctamente por la boca, podemos acabar de matar nuestro cuerpo. Alguien dijo que somos lo que comemos. Somos lo que comemos y el cuerpo hay que alimentarlo y el templo, como se supone, de forma saludable, sana. Si es templo, sería entonces la palabra correcta, dignamente. Sí, ¿no? Sin duda alguna que estamos hablando de un asunto que toca las raíces más profundas de nuestros antepasados. Porque el problema está en que no es que dejemos de comer. Definitivo. Pero tenemos que comer de acuerdo a lo que usamos. Pero parece que la misma economía de la sociedad en la que se quiere tener mucho y se gasta más de lo que se adquiere, pasa aquí al revés, totalmente inverso. Consumimos más de lo que gastamos, hablando en calorías. Definitivamente, y quiero también aclarar de forma contundente que el estar saludable en un peso saludable no significa estar flaco. Significa tener un peso adecuado, saludablemente, que mi cuerpo lo pueda mantener de forma metabólica, que nuestro motor metabólico pueda alimentar nuestro cuerpo, consumir todos los nutrientes y que de la misma forma podamos mantener a largo plazo un peso adecuado. La gente habla del metabolismo y a veces no entiende qué es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo, doctor? El metabolismo radica en lo que es el motor del cuerpo, cómo el cuerpo ingiere los nutrientes, los utiliza sanamente e inteligentemente y puede eliminar los desechos. Dentro de todo lo que es la fase metabólica del cuerpo, cómo nuestro cuerpo entra la gasolina y cómo la quemamos, ¿verdad? Si fuésemos a hablar de un vehículo, es un vehículo que trabaja igual. Cómo nosotros vamos a mantener ese ritmo metabólico de una forma sustancialmente saludable para mantener esa homeostasis del cuerpo, que nuestro cuerpo se mantenga en un funcionamiento consistentemente saludable. Hay un órgano importante que ayuda al cuerpo, ciertamente, a mantener el metabolismo de forma estable, y es la tiroides. Es el órgano principal que mantiene nuestro metabolismo corriendo, pero de igual manera mantiene una homeostasis, que es un estado de bienestar en donde el cuerpo tiene un funcionamiento consistentemente saludable y adecuado. Para aquellos que somos menos letrados, la palabra homeostasis. Homeostasis, exacto. Homeostasis es el estado del cuerpo en salud donde todos nuestros órganos están debidamente nutridos, debidamente en funcionamiento y que nuestro cuerpo goza de una salud primordialmente física y un bienestar energético. Esa es la homeostasis. O sea, en otras palabras, si estuviéramos en Venezuela diríamos es estar chévere, es sentirse bien. Claro. Buen funcionamiento. Un buen funcionamiento. Muy bien. Ahora, hablando de los costos que tiene, ya hemos hablado de los costos físicos, porque el sobrepeso, la obesidad mórbida traen un estado de salud precario en las personas, proclive a contraer enfermedades que no deberían estar y que esto lo aumenta o acelera el proceso. Claro. Hablamos de la diabetes, estamos hablando de altas presiones, problemas cardíacos, etcétera. Pero a nivel familiar, a nivel social, incluso, doctor, yo tengo una noticia que recientemente leí y la comentaba con usted. En Barcelona, España, acaba de declararse un país friendly back. O sea,
es que son amigos de las vegetales. Amigable a los vegetales, Sí. al vegetarismo. Exactamente, Claro. a la cultura vegetariana. Sin llegar a ese extremo, me pregunto yo, ¿por qué una ciudad toma como principio el trabajar como política de la ciudad el consumo? ¿Eso tiene alguna relación entre el costo social que tiene la obesidad? El costo social y el costo que le cuesta al Estado poder proveer servicios de salud. En España, que se practica un tipo de medicina socializada, han descubierto que la primera línea de prevención, después de muchos años de estar reaccionando a tratar enfermedades con medicamentos en esa particular provincia de Barcelona, y determinaron que adoptando una cultura de mejor nutrición, amigable al a todos los aspectos vegetarianos, iban a tener ahorros sustanciales en lo que son los costos de salud. Ahora bien, el costo de la salud no solo se traduce en lo que nosotros pagamos por hacer una dieta. Eso es una industria, ciertamente, como bien mencionabas, una industria millonaria que al año cuesta en toda América 3 trillones de dólares. Se gastan en dietas, en gastos médicos relacionados a la Se dice obesidad. muy rápido esos trillones, pero la gente, yo no sé si tiene en su mente la claridad de esa cifra monstruosa. Es monstruoso. Sí, porque hablar de trillones, estamos hablando de una cantidad enorme de veces más que todos los habitantes del planeta 3.000 Tierra. millones de dólares Sí. se gastan. Pero es que 3.000 millones no son 3 trillones, son 3.000 billones. millones de millones. Perdón, 3.000 millones de dólares. Eso es la millardo, porque corrección. trillones es un número asombroso. sí. Ahora, yo creo que sí pudiera estar en los trillones, porque es asombroso la cantidad de inversión que hay en eso. Hay una cosa que me pregunto yo, Irving, tú que eres especialista en el idioma, el antónimo en inglés de friendly, ¿cuál sería? ¿Sería como enemigo o contrario? ¿Cuál sería? Antónimo de friendly, bueno, sería el término que enemigo, ¿verdad? Estamos hablando. Enemy back pudiera ser usado. Sí, enemy. Unfriendly, pero Unfriendly. unfriendly, pero Unfriendly. sigue siendo enemigo, exacto. Sí. Sí, porque es que en Puerto Rico yo creo que somos contrarios. En Puerto Rico es distinto. Y hoy en día nuestros muchachos no comen vegetales, no solamente en Puerto Rico, en las ciudades urbanas, en las grandes urbes, cada día es menos el consumo de vegetales. El agite diario, los cambios económicos, la forma de adquirir una nutrición rápida y accesible económicamente nos ha llevado a ese tipo de patrón nutricional. Ahora bien, explicaba más anteriormente que el efecto económico no se traduce solamente en lo que pagamos por hacer una dieta, sino que también en términos de productividad. Okay. Productividad a nivel del Producto Bruto Nacional de nuestra economía. Una fuerza trabajadora en sobrepeso quiere decir que tenemos menos productividad, mayor ausentismo. El efecto de eso en términos económicos, cuando tenemos una fuerza laboral que no puede trabajar al 100% porque padece de condiciones relacionadas a la obesidad, nos trae un rezago económico. Ahora bien, cuando hablamos particularmente de la población pediátrica, muchos pacientes pediátricos o niños que padecen de obesidad se ve afectado también el aprovechamiento académico, según estudios ya realizados. El rezago en términos de actividad física los margina de pertenecer a equipos de diferentes disciplinas deportivas, pero más aún es un problema también importante señalar que niños en sobrepeso y obesidad son objeto de hostigamiento por los pares, por sus otros amigos, lo que llaman bullying. Y es un problema bien grande que nosotros vemos en nuestras clínicas consistentemente, y a medida que va mejorando ese patrón, culturalmente, emocionalmente, esos pacientes mejoran un 100%, que tiene otros efectos económicos en ese aspecto. Por supuesto, lo mencionábamos hace un momento, pudiéramos llamarlo por acuñar una palabra, obesofóbicos, ¿no? Gente Claro. que llega a convertirse con un miedo terrorífico al sobrepeso, y entonces llegan a la bulimia, llegan a estar en la anorexia, precisamente tratando de evitar, y esto es otro problema psicológico, social, y tiene un costo efectivo. Ahora, además de todo esto,
anteriormente era el consumo de altos niveles de calorías en alimentos. Claro. Por ejemplo, el más consumo de pasta, el mayor consumo de arroz, grasas, hay muchas grasas, hay mucho pan. Pero hoy en día vemos que se le añade a todo eso que quedó en la cultura, se le añade a nuestros niños que desde pequeños los acostumbran a comer alimentos procesados, alimentos industrializados, que ya de por sí son una sobrecarga. Además de estos llamados, le dicen en algunas partes chuchería, las comidas estas que no son comidas, que saben pero no son. Chatarra. Chatarra. Más que comida chatarra, no, porque estamos hablando de los Doritos, de que Claro. no querían mencionar la marca. Totalmente procesado. Esas picaderas, ¿no? Y también de igual manera, todos los extremos son malos. Por eso es que cuando queremos comenzar un patrón de apoderamiento de la salud en términos de adelgazar saludablemente, tenemos que tener un balance, donde podamos adoptar un patrón nutricional saludable, pero que tengamos días de asueto, días libres donde podamos hacer el desarreglo que llamamos. El desarreglo y volver a un patrón nutricional, porque metabólicamente nos va a mantener en un peso saludable. Es bien importante también señalar que el consumo desmedido de las sodas nos trae consecuencias nefastas en todo lo que es el proceso metabólico de poder quemar grasa. Es bien importante que señalemos también que a nivel mundial el problema de la obesidad ya no le llamamos una epidemia de obesidad, lo cual es cierto, le comenzamos a llamar globesidad, porque es a nivel global el problema. Detengámonos allí entonces, porque como es un asunto global y lo global suena tan grande hoy día que hay que trabajarlo con pinza, vamos a hacer una pausa y cuando vengamos vamos a tomarlo entonces en serio. Claro que sí. Mientras tanto, usted nos puede escribir a nuestro email, que es perspectiva@cdminternacional.com, y también, ¿verdad?, nos puede accesar a través de YouTube para poder seguir viendo estos programas que son tan, ¿verdad?, tan educativos. Volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Perspectiva. Estamos compartiendo con el doctor Michael Soler. Estamos hablando de la obesidad, de cómo se ha convertido en una epidemia y cómo, lo más importante, ¿verdad?, cómo podemos nosotros tomar acción en contra, ¿verdad?, de que para que esto no nos afecte. Hablaba y comentábamos, ¿verdad?, yo en particular con el doctor, en cómo holísticamente esto afecta. No afecta solamente en lo físico, sino en la psiquis y hasta en la espiritualidad, como hablábamos, ¿verdad?, del versículo bíblico, que somos templos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Así que, ¿verdad?, queremos seguir compartiendo con ustedes. Acuérdense que nos puede accesar también a través de la página de Facebook. Allí puede encontrar toda información respecto a estos programas y los links para poder repetir, ¿verdad?, esta información tan valiosa. Así que, doctor. Yo, de verdad, tengo que invitar a nuestra gente a que preste mucha atención y que luego este programa sea posteado en nuestro canal de YouTube, lo vuelva a escuchar, lo vuelva a ver y tome nota. Porque en esta parte, doctor Michael Soler, especialista en sobrepeso, en el control de peso, tenemos que hablar de cómo enfrentar esta epidemia. Estamos hablando de un problema que va desde lo más particular, que es el individuo mismo, hasta lo más global. Por eso hablaba usted de globesidad. Estamos hablando de que el mundo entero está sufriendo de esto. Así como hemos occidentalizado, porque déjeme decirlo, usted hablaba de los países de Oriente, pero en Asia tenemos un porcentaje muy alto de obesidad, en Japón, en China. Estamos teniendo cada día este problema porque se ha occidentalizado, cambiaron su cultura alimentaria, claro, su cultura de trabajo. Todo esto, la tecnología que ha hecho mucho sedentarismo, todos estos procesos han generado dificultades. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a empezar, usted me va a aconsejar a mí, yo soy su paciente en este momento. Yo tengo condiciones causadas por mi sobrepeso, problemas de diabetes, problemas de presión alta, problemas cardíacos. ¿Qué debo hacer? Porque es que a mí me gusta comer,
porque a la comida me atrae, porque tengo cultura y aprendizaje, o porque estoy muy acelerado en la vida diaria y lo primero que consigo es lo que como. ¿Qué debo hacer? Tengo que señalar que definitivamente yo también sufrí en mi día de sobrepeso y obesidad. En mis años, a pesar de que fui atleta, en un momento dado estuve, como todo estudiante de medicina, en un proceso de sedentarismo y estudio, donde lo único que corría era la mente, tratando de estudiar y no el cuerpo, ¿verdad? Y todas las personas que se proponen adelgazar tienen en efecto un resultado positivo tomando unos pasos iniciales. Número 1, tenemos que comenzar a medir porciones. En el proceso de salud nutricional para poder adelgazar, los carbohidratos siempre los vamos a empezar a medir con el puño. Todo tipo de carbohidratos lo vamos a medir con el puño, que es la medida universal para medir los carbohidratos, pero que también son proporcionales a nuestra superficie corporal. Las ensaladas siempre recomendamos a todos los que nos escuchan a medirlas, cualquier tipo de ensalada de hojas, con los 2 puños, lo que es equivalente a 2 tazas. Las proteínas, que particularmente siempre hablamos de proteínas, hay 3 proteínas principales que siempre recomendamos para todo paciente que quiere comenzar a adelgazar. Las proteínas son con P, pollo, pavo y pescado principalmente, y siempre las vamos a medir con la P. Todas son P, con el puño, con la palma de nuestra mano. ¿Está bien? Si empezamos a usar todas esas P, que son 5 P importantísimas, todos los carbohidratos los medimos con el puño, todas las ensaladas con 2 puños, todas las proteínas con P, pollo, pavo, pescado, las medimos con la P, que es la palma de la mano, vamos a estar consumiendo las calorías que son proporcionales a nuestro cuerpo. Y vamos ya a tener el primer paso positivo. Algunos hablan de la dieta del plato, donde el plato lo dividen la mitad de vegetales, un cuarto de proteínas, un cuarto de carbohidratos. Exacto. Sería más o menos el es equivalente. Exactamente lo mismo en el método que nosotros diseñamos para que el paciente no tenga la confusión de estar midiendo el plato y se confunda, sino es que tiene ya un plato con las porciones correctas. Definitivamente hay una política nacional que tiene que ver directamente con el plato. Que generalmente las dimensiones en el plato puede ser, pero luego la altura no la miden, ¿no? Claro, por eso es bien importante. Plato. Exacto. Y el tamaño del plato, pues obviamente nosotros nos educamos con un plato y podemos. Por eso es que cuando medimos con las porciones que yo acabo de enseñar del puño y la mano, independientemente del tamaño del plato, las porciones van a seguir siendo las mismas. Aunque usted está recomendando, que dijo anteriormente, que yo puedo 6 días a la semana mantenerme en cuidado y un día, pues, dirían echar una canita al aire. Claro, ese es el día de asueto, el día libre, que es el que nosotros promovemos, porque no queremos a nadie en un patrón restrictivo, sacrificado de dieta, porque el paciente se va a fatigar metabólica y mentalmente y no va a poder lograr esas metas de forma permanente. Pero le pregunto, doctor, y cuando me quede sin puños, por ejemplo, hay personas que ya están acostumbrados a comer unas medidas tan sustanciosas, claro, grandes, y se vean entonces que se quedaron. Excelente pregunta, porque dentro de un patrón nutricional balanceado, ya estructurado y diseñado para cada individuo, hay alimentos que ayudan a combatir lo que se llama la ansiedad. Recuerda que cuando empezamos a medir porciones y tenemos un patrón descontrolado de alimentación, las primeras 72 horas son las más importantes, porque el cuerpo estaba acostumbrado a comer más calorías y lo estamos restringiendo, pero como todo paciente aumenta de peso en grasa corporal, a medida que medimos porciones y el cuerpo quiere más, estamos estimulando el metabolismo a consumir esa diferencia de la grasa corporal. La que tiene escondida ya, la que tiene la que tenemos almacenada en el banco de la grasa, porque esto es una cuenta de ahorro, ¿verdad? Cuando nos retiramos empezamos a consumir nuestros ahorros. El problema de esa cuenta de ahorro son los impuestos, ¿no? Definitivamente. Y en la cuenta de ahorro, en el paciente que va a adelgazar, es la acumulación de grasa corporal, las reservas de grasa corporal. Dato interesante, que cuando comenzamos a perder peso midiendo porciones o empezamos un patrón de adelgazamiento midiendo porciones y contenido calórico, se desarrolla o se libera una enzima o una sustancia del cuerpo que nos ayuda particularmente a combatir esa ansiedad. Las primeras 72 horas son las más importantes de ese patrón. Si nosotros las podemos rebasar y, como todo
procedimientos que queremos lograr un bienestar, tenemos que tener una consistencia. Ahí es que está la clave para ese primer paso de medir porciones y calorías. Doctor, ¿sabe qué me llama la atención? Que ya estamos en el tercer segmento de este programa. Usted es un especialista en control de peso, es un bariatra y todavía no ha hablado de que sea una solución a reducirse el estómago, amarrarlo, encadenarlo, ni nada de eso. Me ha estado hablando de un proceso natural y yo recuerdo haber estado muy de cerca con pacientes bariátricos. Fui a una consulta de esto, no para mí, para otra persona, y aquello era asombroso ver la cantidad de personas que estaban allí haciendo fila, esperando por semana su turno para ser operados, y veían en eso la panacea. Veían allí la respuesta a todas sus inquietudes de sobrepeso. Lo iba a resolver con esto, pero vemos mucho el efecto llamado efecto rebote, sí, que incluso lo hay en las dietas, pero también lo hay aquí. Claro. Y a mí me llamó mucho la atención que a este paciente en particular le dijeron: usted tiene que rebajar 40 libras para yo poderla operar. O sea, antes de operarla, le hicieron bajar 40 libras y lo pudo bajar. Y yo dije, porque si baja 40, no podía bajar 80, sin tener que operarse. Entonces yo me pregunto si la operación que se hace en el estómago, no, más bien no tendría que hacerse aquí, en el cerebro o en la boca, no sé. Por eso es que hablamos del proceso de saciedad. El proceso de saciedad, de cómo vamos a manejar porciones en un proceso natural. Primero queremos estimular al cuerpo a lograr los cambios. ¿Qué sucede? Dentro de todo ese patrón de lograr esa meta, hay un proceso de fuerza de voluntad. 20% de todas las personas que no logran bajar bajo un proceso nutricional o una dieta comercial y mantener cambios permanentes, usualmente terminan en un proceso de índole quirúrgico, una cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica en efecto produce resultados porque comenzamos a comer luego de que eliminamos el proceso natural del cuerpo, porque alteramos nuestro proceso de absorción de nutrientes. Comenzamos con unas porciones mínimas. Cualquier persona que alteremos su proceso de absorción nutricional y coma poquito, en efecto va a perder peso. Es lo mismo. Es lo lógico. O sea, que lo que usted viene diciendo, que yo haga con más moderación, que no tengo que pasar a las llamadas 3 onzas después de la bariátrica. Eso es comer como un bebé, comiendo baby food, con potas. Es lo que va inmediatamente después. Usted está diciendo, mira, puedes hacerlo poco a poco. Estamos provocando en el proceso quirúrgico para aquellos pacientes que a lo mejor trataron todo y llegó un punto dado que no tenían otra opción que terminar ahí, en el caso promedio de general, que una vez el paciente comienza a comer poquito, estamos obligando forzadamente al cuerpo a utilizar las reservas de grasa corporal. Por eso es que todo paciente que hace una dieta bajita en calorías, 500 calorías o menos, el paciente va a tener resultados porque estamos forzando un proceso de desnutrición metabólica para ir a buscar las grasas corporales. Una vez el paciente comienza a comer regularmente, pacientes que pierden 100, 120 libras en adelante en un proceso quirúrgico, cuando comienzan eventualmente a comer de forma regular y no hubo esa transición ordenada nutricional y metabólica, tienen el efecto de rebote. ¿Usted cree que de alguna manera el país debería concientizarse, los países, los gobiernos, a que así como Barcelona indica que tiene una política veg friendly, debería haber una política de consumo saludable para que tuviéramos menos obesidad, lo cual va a redundar en beneficios, porque mi obesidad le puede hacer costos a usted, le puede generar costos graves a usted que está en buen peso? Claro, le afecta a toda la economía, a toda la población en diferentes aspectos. Tenemos que adoptar una cultura de sana nutrición, saber que inteligentemente podemos comer. En el caso de los niños, vamos a empezar de los niños en adelante. Niños que llegan a la escuela porque el problema de la obesidad infantil puede ser uno de índole genética, pero también es un problema que viene de la familia, de cómo en la educación, en la familia, niños obesos vienen de padres obesos en el 80%, porque nunca aprendieron a comer adecuadamente. Ahora bien, yo siempre hago una propuesta donde queremos bonificar a los niños que están desmotivados, sobrepeso, en rezago académico, comenzarlos a estimular con un proceso de bonificación donde los niños vayan a la escuela, se alimenten adecuadamente en el comedor escolar, utilizando los alimentos correctos,
para que esa bonificación se refleje también en sus notas y poderlos estimular a un mejor aprovechamiento. Doctor, ya tenemos que ir a la siguiente pausa, pero le voy a dejar esto aquí porque me gustaría que me dijera algo en el último segmento que tenemos. Porque estos padres que acostumbran a darle a sus hijos, no le preparan, sino que le dan las llamadas meriendas procesadas, ya acumuladas, que vienen en un paquetito, vienen las galletas, viene el queso, viene esto, viene lo otro, que son las que acostumbran a comprar en grandes cantidades y a ese niño lo enseñan. ¿Eso será saludable? Pero cuando venga de la pausa lo podemos responder. Claro que sí. Bueno, así que no se retire, volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Bueno, aquí en nuestro segmento final en Perspectiva estamos hablando de la pandemia de la obesidad. Tenemos nuestro invitado, el doctor Michael Soler. Nos ha traído una charla muy interesante. Pero necesitamos unos consejos finales, necesitamos unos tips, como dice. Claro, claro. Y sin duda, yo tengo que decir que tu concepto es mucho mejor que el que teníamos en el título, porque la premisa en el título es la epidemia y tú le hablas de pandemia y realmente es una pandemia. Ya, el doctor le ha dado el término Sí, correcto. no, una pandemia. Obesidad. La globesidad es el asunto real en todo esto. El doctor Michael Soler, que es especialista en control de peso, nos ha venido hablando de una serie de elementos que usted debería tomar en cuenta. Ahora, le hacía una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cómo, hablando de cultura, de todo ese proceso, cómo nosotros estamos preparando, estamos estableciendo una premisa para que nuestros niños sean los obesos del futuro, con el uso de este tipo de meriendas que nosotros, por el afán de la vida, las compramos ya hechas, preparadas y se las metemos en la lonchera? Ya eso es prepararle, primero, para que no se acostumbre al consumo de elementos naturales que puedan ser mejor procesables. Segundo, porque las altas calorías o el alto contenido de calorías que tiene esas meriendas vienen a sobrecargar ya a ese individuo. Alto contenido de calorías, alto contenido de azúcares que el cuerpo no puede procesar y por ende las convierte en grasa. Es bien importante que todos esos carbohidratos procesados o comidas procesadas, meriendas, entiéndase, de todo tipo, las tratemos de eliminar. Una merienda o una lonchera saludable para un niño en un patrón, hablando de los niños, pero también en el adulto, tiene que ir balanceado. Vamos a dar un ejemplo. Yo le quiero dar algo dulce al chico para que lo tenga en la escuela. Vamos a darle una fruta, enviarle en esa lonchera una fruta, un jugo natural de 6 onzas que ya vienen preparados de forma natural. Vamos a promover que el niño empiece a comer más vegetales, que los niños hoy día no comen vegetales, todo lo que quieren es comida frita, empanadilla, alcapurria, que son comidas obviamente que las pudieran hacer si están en su peso una vez en semana o el día libre que queremos, porque no los vamos a restringir, pero que el niño comience a medir porciones y tenga la conciencia de que los vegetales, las proteínas saludables, las puede consumir. Queremos eliminar de esa lonchera cualquier alimento frito. Doctor, y el hecho es que en este proceso mucha gente toma este tipo de conducta culinaria como algo optativo. ¿Usted cree que esto es algo que pudiéramos poner en el grado de las opciones o que es algo urgente de asumir? Es una actitud que tenemos que asumir, que es obligatoriamente tenemos que comenzar a asumir esa actitud positiva de cómo vamos a alimentarnos. Bien importante también señalar, y se me escapaba dar ese otro consejo, las gaseosas definitivamente crean un problema, particularmente en los niños. 16 cucharadas de azúcar en una lata de soda. Las azúcares que dicen light o cero azúcar son azúcares que están, pero que es azúcares escondidas. No he visto a nadie poderse alimentar saludablemente de un proceso sintético de azúcares como son las gaseosas. Por lo tanto, hay que eliminarlas. Comenzar también un patrón ligero, paulatino, gradual de actividad física. No queremos a todo el mundo corriendo un maratón. Queremos que un día sí, un día no, ya sean niños, adultos, pacientes de la tercera edad, puedan hacer actividad física de 15 a 30 minutos de índole cardiovascular. ¿Qué queremos decir con cardiovascular? Comenzar algún grado de movimiento, ya sea con nuestros brazos, caminando, haciendo ejercicio trotando, bailando, bicicleta, nadando. Todas esas actividades físicas son de índole cardiovascular.
Esos 4 principios que les acabo de dar son los principales para tener cambios positivos. Pero siempre hago una pregunta. ¿Cuántos pacientes hemos visto de 90 años o más que adquirieron esa etapa de longevidad en sobrepeso o obesidad? Interesante eso. Esa pregunta se la había escuchado yo antes y todos los que usted conoce que son longevos, personas de edad avanzada, ancianos, son personas que se han mantenido en un peso más o menos natural. Absolutamente. Eso fue lo que los llevó a esa etapa final de su vida de los 90 años o más. Doctor, el tiempo en televisión es inclemente, así que ¿cómo podemos conseguir al doctor Michael Soler? Bueno, pues nos pueden conseguir a través de las redes sociales, Dr. Soler, MIC Ultrafit. Nos pueden conseguir a través de Google, bajo Dr. Soler. Van a ver una cantidad de información, artículos nuestros. Y nos pueden conseguir a través de nuestras oficinas en Puerto Rico, 787-754-1059. Ha sido un placer para nosotros, de verdad, para mí muy educativo. Espero ser paciente suyo. Claro que sí, siempre a las órdenes. Claro que sí. Bueno, hemos compartido con el doctor Michael Soler, hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es nutrición y salud. Definitivamente esto redundará en cambios positivos y, ¿verdad?, como hemos hablado y discutido en esta, ¿verdad?, esta programación, creo que esto, ¿verdad?, va a beneficiarnos holísticamente, tanto, ¿verdad?, físicamente, espiritualmente y mentalmente. Es un placer para nosotros poder servirle. Le agradecemos su compañía. Esperamos hasta la próxima semana, cuando una vez más ustedes y nosotros y ustedes estaremos aquí en su programa Perspectiva. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.